Muy buenas noches, ingeniera, compañeras, compañeros. El curso de estadística aplicada, nosotros somos el grupo número 7. Mi persona es Maribel Elena Loloico y mi compañero es Luis Eduardo Rodríguez Letona, y les voy a pasar con mi compañero. Gracias, compañera. Bueno, en esta parte del PA3 hemos desarrollado dentro de esta introducción el análisis de la regresión lineal simple, utilizando los gráficos de dispersión y hallando el coeficiente de correlación lineal. Asimismo, desarrollamos el ANOVA 1 y 2, ¿no? Con 1 y 2 factores de variables cualitativas para comparar si estas existen diferencias con la variable cuantitativa. A raíz de la base de datos que ya estamos desarrollando al inicio de este curso, encontramos que en algunos casos sí se cumple la hipótesis de investigación y en algunos casos es la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 0,95 y el 0,05 respectivamente. A continuación, voy a continuar con el ejercicio de correlación y análisis de la regresión lineal. En este caso, hemos continuado con nuestra muestra, ¿no? Y hemos escogido dos variables, ¿no? Variables cuantitativas. Y para eso hemos tenido que ver la relación lógica que hay entre estas dos tablas, ¿no? Dos columnas. Uno es el tiempo de operación y el otro es la vibración, que la vamos a llamar X y Y. Primero graficamos estas dos tablas y vemos que hay una ascendencia, ¿no? En cuanto a la línea de la dispersión de los datos, ¿no? El tiempo versus la vibración. Luego medimos la fuerza en base a la fórmula para obtener el coeficiente de correlación lineal, que es la fuerza de 0,814317. ¿No? Estas variables de tiempo y vibración tienen una relación lineal directa regular, ¿no? O sea, que ambas van en ascendencia. Y el coeficiente de determinación, que viene a ser el dato anterior elevado al cuadrado, donde nos dice que menos del 60% de la variabilidad de los datos está representada por el modelo lineal, ¿no? En cuanto al contraste del coeficiente lineal, vemos que nuestra hipótesis nula dice que R es menor o igual a 0 y vendría a ser la regresión lineal no positiva. Y la hipótesis de investigación dice que R es mayor a 0 y las variables sí tienen una relación lineal positiva, ¿no? Y de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, vemos que hay una relación lineal positiva. Por eso que, de acuerdo a la fórmula que hemos aplicado, nos da como dato de que es 13,67. Por lo tanto, pertenece a la zona de rechazo, ¿no? La decisión, con una probabilidad de 0,05, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y en conclusión, con un 95% de confianza, la muestra nos indica que las variables del tiempo de operación y vibración del motor se relacionan positivamente. Es decir, a mayor tiempo de operación, existe mayor vibración. A continuación, pasa a mi compañera para el segundo. Disculpe. En el segundo caso, tenemos dos variables cuantitativas. También igual. Cogimos el tiempo de operación y la temperatura. Graficamos estos dos datos y vemos que hay una variación, ¿no? De datos en cuanto al tiempo versus la temperatura. Es decir, no coinciden, ¿no? No están formando una sola línea, ¿no? Y vemos que los datos están dispersos. En cuanto a la medición de la fuerza, vemos que el coeficiente de correlación lineal es de menos 0,08057, que son las variables de temperatura y son incorreladas, es decir, que no coinciden, ¿no? El coeficiente de determinación, igual, del dato anterior, menos es elevado al cuadrado, nos da un dato que nos indica que el menos del 0,7% de la variabilidad estaría explicada por el modelo, ¿no? En cuanto al contraste de coeficiente lineal, vemos que nuestra teoría dice que la hipótesis nula es R igual a 0 y las variables no se relacionan en forma lineal, o sea, son incorreladas.
Y la hipótesis de investigación que dice que R no es igual a 0 y las variables sí tienen forma lineal. Entonces, en este caso, también, ¿no? Observamos que, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, vemos que el resultado se encuentra en la zona de no rechazo, ¿no? Por lo tanto, en decisión decimos que no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 0,05%, y la conclusión sería que con un 95% de confianza la muestra indica que las variables de tiempo y operación de temperatura de los motores son incorreladas, es decir, no existe una relación. A continuación, paso a mi compañera para que le explique el siguiente tema. Gracias. Gracias, compañero. Voy a seguir explicándole. ANOVA F1, la cualitativa con mínimo de 3 categorías, un motor de 5 modelos. El modelo del motor es un factor que influye en la vibración. Por ejemplo, en hipótesis nula se ha trabajado con vibración, modelo de vibración que es de 100, que modelo de vibración que es 200, y modelo de vibración 300, que es igual a modelo de vibración que es 400, y modelo de vibración que es 500. Ya, el promedio de vibración de los 5 modelos es igual. El modelo del motor sí es un factor que influye en la vibración. Por ejemplo, ahora vemos en la figura, el 0,95 es no rechazo, es la hipótesis nula. En el rechazo 0,05 ha sido 2,47. Ya, ahora les voy a explicar en la tabla, ¿no? Por ejemplo, la suma de cuadrados, que es 3,566, con grados de libertad, que es 4, para obtener las medidas cuadráticas. Es menor que 2,47. Esos son los resultados que hemos obtenido. Y ahora, en la decisión con una probabilidad de 0,95, no se rechaza la hipótesis nula. Decisión que hemos tomado con mi compañero, ¿no? Con una probabilidad es de 0,95, no se ha rechazado la hipótesis nula. En conclusión, que se ha obtenido es la muestra indica con un 95% de confianza que no existe la diferencia significativa en el promedio de vibración de los 5 modelos de motor. La muestra indica con un 95% de confianza que el promedio de motor no es un factor que influye en la vibración. Les paso con mi compañero. Gracias, compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver la ANOVA 2F, ¿no? En este caso hemos también visto dos variables cualitativas y una variable cuantitativa, ¿cierto? Y tomando el modelo del motor con sus 5 categorías, los hemos dividido básicamente en 3 categorías, ¿no? El lote A, que viene a ser el 1, 2, 3 y 10, B, 4, 5 y 6, y C viene a ser 7, 8 y 9. De acuerdo a la tabla de cálculos, ¿no? Vemos que hemos dividido en 3 lotes, A, B, C, y según los modelos 100, 200, 300, 400 y 500, hemos obtenido los promedios de cada modelo de motor, sumados digamos, a lo que son los lotes y los motores, da como resultado que tenemos 97 datos, ¿no? Para confirmar que sí están contemplada toda la información. Después vemos los promedios de los motores y también la suma de los cuadrados, ¿no? De lo que son los motores que vienen en la fila, y la suma de cuadrados del lote, ¿no? Que viene en la parte inferior, ¿no? Y vemos un total de 384.699. Luego vemos que la suma total de cuadrados, ¿no? Nos arroja un total de 338.802. ¿Sí? Finalmente, vamos a la tabla para corroborar nuestra hipótesis y vemos que, de acuerdo a los modelos de la suma de cuadrados, el grado
de libertad con las medias cuadráticas, nos da un resultado que en cuanto al modelo de motor es menor a el factor, ¿no? De 2,47, según el nivel de confianza del 0,05%. Quiere decir que en ambos casos, ¿no? Tanto el motor como el modelo, se rechaza la hipótesis nula con un 0,05% de error. En conclusión, el modelo de motor no es un factor que influye en la vibración, ¿no? Y tampoco es un factor que influye, el lote tampoco es un factor que influye en la vibración. Según la hipótesis de investigación, decíamos, ¿no?, que el modelo motor era un factor que influye en la vibración. Y la hipótesis nula decía que cada modelo era igual entre todos, ¿no?, entre el 100, 200, 300, 400 y 500. Y la hipótesis de investigación, que era que el modelo J no era igual al modelo I, ¿no? Entonces, vemos que el modelo de motor sí es un factor, bueno, indica que sí es un factor en la vibración. Y en la segunda hipótesis vemos que el lote del motor es un factor que influye en la vibración, lo cual decía que la hipótesis nula, que el modelo de vibración, motor de vibración A, el B y el C eran iguales, ¿no? Que el promedio de vibración de los tres motores eran iguales. Y en la segunda parte de la hipótesis de investigación decía que el modelo del motor sí era un factor que influye en la vibración. Por lo tanto, se determinó que la hipótesis nula sí se cumple, ¿no? O sea, que no son iguales. Asimismo, como el modelo de vibración, en cuanto a los modelos y a los lotes, vemos que no se cumple, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis nula es verdadera, o sea, se cumple, ¿no? Bueno, a continuación, estamos anexando lo que es el trabajo del Excel y también el informe desarrollado, ¿no?, para esta exposición. Muchas gracias.